tenemos la suerte de contar en este programa especial con Roberto Hernández de Gallejones. Él es archivero municipal de Portugalete. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Roberto, yo no sé si habrás concedido muchas entrevistas, pero para nosotros es una suerte el que hayas hecho un huequito en tu trabajo, en tu día a día, y hayas querido compartir, bueno, pues tu experiencia, tu buen hacer, tu mente, porque te tienes que, me imagino, que acordar de muchas cosas, y la historia de Portugalete, que está metidita en esa cabeza, y en el archivo municipal, por supuesto. La historia de Portugalete, ¿cuándo se funda Portugalete como villa, y cómo es un poquito esa, bueno, pues noble villa de Portugalete? ¿Cuándo surge? Bueno, Portugalete efectivamente es una villa, como muchas personas saben, como muchas personas conocen. Eso no quiere decir que en la actualidad, pues hombre, siempre nos enorgullecemos un poco los portugalujos de la categoría de villa. Hay que ponerse un poco en la Edad Media, ¿no? En la etapa bajo medieval, cuando realmente se fundan muchas villas por parte de los señores, en este caso de la señora de Vizcaya, doña María Díaz de Haro, segunda, llamada la Buena, que era, por cierto, la sobrina de don Diego López de Haro V, el intruso, el fundador de Bilbao, como sabéis, en el año 1300, en Bilbao. Entonces nosotros fuimos fundados por doña María en 1322, dentro de esa política de fundaciones de villas, de fundaciones de villazgos, para sustentar o apoyar el poder real o el poder señorial de los grandes señores, en este caso del señor o señora de Vizcaya, que es el delegado del rey de Castilla y León en aquel momento, de la corona, y precisamente también para enfrentarse un poco a lo que era la guerra de bandos, la guerra de parcialidades entre los oñacinos y los gamboínos. Por ejemplo, el famoso coronista de Vizcaya, Lope García Salazar, pertenecía al bando septión de los oñacinos, y luego estaban sus grandes enemigos, los Velasco, que pertenecían a los gamboínos, ¿no? Entonces, en ese año de 1322 se produce la fundación de Portugalete. No quiere decir eso que no existiese una población anterior, o sea, no quiere decir que no existiese una puebla, vamos a llamarla así, preexistente, sino que precisamente la existencia de esa puebla preexistente en la entrada, en la bocana de la ría, hacía necesario que la señora de Vizcaya, con muy buen tino, fundase un villazgo, es decir, les diese una categoría jurídica superior, reconociéndoles una serie de derechos. La fundación de la villa de Portugalete supone reconocer no solamente un alfoz o término municipal, donde regía Portugalete con su justicia y regimiento, los oficiales o los munícipes, que diríamos ahora, o sea, el alcalde y los concejales del ayuntamiento, sino que también suponía una jurisdicción sobre una zona más amplia de la ría. ¿Por qué? Pues por ese interés geoestratégico, digamos, por estar enclavada en esa entrada de la ría, para poder vigilar la famosa barra de Portugalete, esa superficie arenosa que se movía, y para poder controlar la entrada y salida de los barcos en la ría, no solo de las embarcaciones comerciales, sino también de las embarcaciones más pequeñas pesqueras. Eso es un poco la razón de la fundación de Portugalete. Precisamente ya en la fundación de Bilbao, en la Carta Puebla de Bilbao, don Diego López de Haro V, el tío malo, que se portó bastante mal con su sobrina, doña María, menciona y habla ya de nuestro antepuerto de Portugalete. O sea que ya en 1300, en la fundación de Bilbao, se dice que Portugalete, por decirlo así, es como si fuese la entrada de la ría para Bilbao, para que Bilbao controle mejor la ría. Y esa es un poco la razón de la fundación de Portugalete, como villa, dentro de ese ambiente bajo medieval, como digo. ¿Y era una villa o fue una villa próspera en esos primeros años de andadura como villa? Sí, efectivamente. Precisamente si se funda Portugalete como villa, después de esa puebla preexistente, es porque había una prosperidad comercial, había una prosperidad también piscícola, es decir, que Portugalete, siempre se ha hablado de las famosas sardinas de Santurce, pero sin embargo las sardinas en un principio son las sardinas de Portugalete. Y así en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, precisamente en Bilbao, en la capital del señorío de Vizcaya, las sardineras, las famosas sardineras que entonces se las llamaban regateras, las mujeres que se dedicaban a la venta del pescado seco o en salafón o fresco y de otros artículos también más habituales de la época, voceaban ricas sardinas de Portugalete, no sardinas de Santurce. Entonces, claro, la etapa es próspera, la etapa bajo medieval del siglo XV, después de ese pequeño incidente de las guerras de bandos, pero bueno, precisamente el hecho de que se sitúe aquí un señor oñacino tan importante como Lope García de Salazar y todos sus descendientes y sus bastardos y su parentela, es porque Portugalete era un punto rico. Y luego en el siglo XVI tenemos una etapa que es quizás la etapa más próspera de Portugalete. En los años 60, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XVI, en la etapa del rey Felipe II, Portugalete, de acuerdo con la Universidad de Mercaderes de Burgos, exporta desde nuestro puerto no solamente el hierro de Vizcaya a Flandes o Inglaterra, sino también la lana de Castilla.
la lana de las ovejas merinas de Castilla. Por tanto, efectivamente, hasta esa etapa, luego el siglo XVII es una etapa de crisis, y bueno, ya luego ya tiene en el siglo XIX, la última mitad, el último tercio, digamos que Portugalete va a tener su especie, yo siempre lo llamo Portugalete Belle Époque, ¿no? Digamos su edad dorada, hasta el último primer tercio del siglo XX. Roberto, ¿y por qué se llama Portugalete? ¿De dónde viene el nombre? Esa es una buenísima pregunta. Bueno, hay mucha gente que lógicamente se ha formulado esa misma pregunta, y claro, cada uno, en este caso cada maestrillo tiene su librillo, se podría decir. Yo tengo mi tesis. En el siglo XIX, por ejemplo, Juan Antonio Moguel, el famoso filólogo, historiador vasco, guipuzcoano, él hablaba de Puerto Somero, en fin, seguía una serie de etimologías de tipo euskaldún o de tipo romance, etcétera, etcétera. Hay diferentes ideas o diferentes acepciones. Hay gente que habla de Puerto de Galeotes, otros hablan de Puerto de los galos o de los celtas, Portus Galorum. Yo voy a lanzar aquí mi tesis o mi hipótesis, mejor dicho, de acuerdo un poquito con lo que yo he podido recabar por ahí, con las informaciones que yo he podido estudiar, y yo creo que aquí hay un elemento muy importante en la historia de Portugalete, que afortunadamente para nosotros, porque creó muchos percances a nuestra navegación, fue la barra de Portugalete. La barra de Portugalete, como he citado anteriormente, es una superficie arenosa, una masa de arena movediza que se mueve al compás un poco de las mareas altas, mareas bajas, mareas vivas, y que ha ocasionado, pues eso, que a lo largo de la historia muchos barcos, lo mismo del señorío que de fuera o del exterior, extranjeros, ingleses, franceses, alemanes, etcétera, hayan embarrancado o hayan encallado o hayan naufragado en la barra. Entonces, en 1887, como ya sabéis, se crea el muelle de hierro, que es lo que nosotros ahora llamamos habitualmente ese punto de esparcimiento por todo el ojo tan típico llamado la punta, ¿no? Y es precisamente para eliminar ese peligro de la barra de hierro. El muelle de hierro elimina la barra de arena, la barra arenosa. Evidentemente, en euskera, como sabéis, se dice areeta, las arenas. Nosotros también teníamos aquí en nuestra parte las arenas, un las arenas o una areta, o en Guipúzcoa tienen en Donosti ondarreta, de ondar, que es lo mismo, arena. En francés hay una palabra antigua de origen celta que se dice quejú, que significa guijarro, ¿verdad? Luego hay una palabra que incluso aparece en las cajas de galletas francesas, le palais breton, o les llaman galets. Hay un tipo de galletas que son como terrosillas, que son muy ricas, de mantequilla, que comen bastante los franceses, que se llaman galetes. Y eso quiere decir guijarros, o quiere decir trozos de arena o grupos de arena compactos, aludiendo un poco probablemente esto. Nosotros a lo largo de la historia, incluso a pesar de las guerras que mantuvo contra Francia la monarquía española, la monarquía de los Austria y luego de los Borbones, hemos sido amigos de los bretones. Siempre nos hemos llevado muy bien con las gentes de Bretaña. Ellos han venido mucho a nuestro puerto, incluso en momentos de guerra, de prohibición de comerciar con súbditos del Reino de Francia, nosotros y ellos seguíamos comerciando. Y claro, pues ellos hablaban lógicamente también francés, a pesar de hablar bretón, y entonces llamaban probablemente quizás a esta zona Port de Galets. Port de Galets quiere decir puerto de los guijarros, puerto difícil para la entrada de las embarcaciones por esa superficie movediza de arenas o barra de Portugalete. Mi tesis es esa. Yo creo que está un poco hilada también con la probabilidad de que en el pasado Portugalete fuese el puerto, esto es una tesis un poco mía, pero a la cual yo la tengo bastante cariño, una tesis mía que dice que probablemente en el pasado, antes de la romanización, o incluso en la etapa de los romanos, de la dominación romana en la península, en esta zona, en Vizcaya, nosotros, por la situación geográfica en la que nos encontramos, muy oportuna para la entrada de la Bocana de la Ría, como digo, probablemente incluso hay un libro irlandés que narra las migraciones célticas a Irlanda, se llama el Lebor Gabala, y hay una parte del libro, evidentemente fue escrito en la Alta Edad Media, o sea, en una etapa muy posterior a los hechos que narra, pero dice que los celtas, o ramas de celtas, embarcaron desde España, y parece ser que uno de los puntos o de las zonas costeras españolas o del Cantábrico, de las que embarcarían oleadas célticas, podría ser precisamente Portugalete. Entonces yo me inclino a pensar que también el nombre Portus Galorum, puerto de los galos, o puerto de los celtas, como les llamaban en su lengua, ellos se llamaban celtas o en griego, pero los romanos llamaban galos, como sabéis, ¿no? Galli, entonces el plural galorum, genitivo plural, yo creo que probablemente tiene que ver algo con este tema de la estancia de los celtas,
o de poblaciones celtizadas o celtizantes en esta zona. Esa sería un poco la tesis que yo considero. Roberto, la verdad es que da gusto escucharte, todo Gracias. lo que sabes, y bueno, sí me gustaría, Gracias, sí me gustaría, Roberto, invitarte más ocasiones al programa, ya en este caso en el plató que Cuando tenemos queráis. en Luchana, y Cuando seguir queráis. hablando de historia, ¿te parece? ¿Recoges el guante? Me parece fenomenal y recojo el guante. Hace unos años me invitasteis, estuve también hablando, entonces me parece que teníais los estudios en otra parte. Ajá. Y ya me hicieron una entrevista bastante en profundidad, pero aquella más que nada destinada a glosar o versar un poco sobre qué trata mi trabajo. Pues hablaremos más pronto que tarde, Roberto, Muy de bien. ese trabajo de Archivero Municipal de Portugalete, Pues de la muchísimas historia, gracias. porque la verdad es que se aprende un montón contigo. Roberto, muchísimas gracias. Intentamos aprender un poquito más cada día. Roberto, gracias. Y comunicarlo. Y si te parece, además con tu compañía, Gracias. vamos a, bueno, pues, a ver esa noticia, el último premio de investigación histórica de Portugalete, que permite descubrir quién era el general Castaños, ni más ni menos, una de las principales vías y calles de Portugalete. Vamos a descubrir esa noticia y continuamos enseguida. Esta es la calle General Castaños y este militar cuyo retrato cuelga del Salón de Plenos de Portugalete es el General Castaños. Conocido por dar nombre a una de las principales vías del municipio jarrillero, muchos portugalujos desconocen en realidad quién fue este héroe de la batalla de Bailén, la gran victoria del ejército español sobre el francés durante la Guerra de la Independencia en 1808. Capitaneaba esas tropas el general Castaños, originario de la villa jarrillera. Su padre era nacido en Portugalete, aunque él, por razones circunstanciales, era hijo de militar, en realidad nació en Madrid. Para más detalles sobre su figura es imprescindible la lectura del trabajo titulado Dos villas unidas por un hombre, Portugalete y Bailén, obra de Mirenaintzane Eguiluz Romero, ganadora de la 15ª edición del Premio de Investigación Histórica Noble Villa de Portugalete, Mariano Ziriquiain. Ahondar en la relación entre Portugalete y Bailén en la época de la dictadura franquista, cómo se vio en ese momento la figura de Castaños, cómo ello favoreció la relación entre Portugalete y Bailén, cómo hubo una relación por carta muy fructífera entre ambos ayuntamientos, cómo vinieron la representación del ayuntamiento de Bailén aquí por la celebración del nacimiento de Castaños, etcétera, hasta los años 60, en los que ya deja de establecerse esa relación, pues porque las cuestiones políticas e ideológicas estaban avanzando y ya la figura de Castaños, sobre todo aquí en el País Vasco, dejó de ser tan relevante. En la localidad jienense de Bailén, el general Castaños sigue siendo una figura crucial. Se hacen investigaciones alrededor de él, en seminarios se investiga sobre su legado histórico y el municipio andaluz a día de hoy conmemora con celebraciones la histórica batalla. Sin embargo, en Portugalete, este personaje, que también fue gobernador de Cataluña, ha caído en el olvido, vilipendiado incluso en las últimas décadas por su perfil monárquico. Todos los militares vascos de esa época lo eran, estaban abiertamente a favor de la monarquía y muchos pelearon abiertamente por ella durante la independencia, antes y después. Lo que pasa que Castaños vivió en una época que también vio la cuestión constitucional y él era abiertamente contrario a la Constitución. Él estuvo siempre a favor de la monarquía absolutista y de Fernando VII. Y cuando estuvo en Cataluña hubo un levantamiento constitucionalista abanderado por el teniente coronel Lacy. Lacy es también una figura bastante controvertida y que en Cataluña en estas últimas décadas se ha tomado pues como abanderado de la independencia, de un prolegómeno de la independencia de Cataluña. Y entonces, en este sentido, se ha cuestionado a Castaños, pues se le ha visto como una figura dictatorial. Mirenaintzane Eguiluz considera que para bien o para mal el general Castaños tuvo su influencia en la historia y merece ser estudiado. Su trabajo ha sido premiado por su rigor histórico y por los fondos documentales utilizados. El jurado también ha considerado que este trabajo, el de Mirenaintzane, es un trabajo sobre todo muy interesante, que es novedoso y es original, que es algo también que se pretende en estos premios de investigación histórica. Es un trabajo que está muy bien estructurado, es un trabajo que tiene abundante bibliografía, que inserta la figura además del general Castaños, que lo tenemos además aquí colgado en el salón principal del Pleno del Ayuntamiento de Portugalete,
que inserta la figura del general Castaños muy bien dentro de su entorno, que describe la trayectoria también de la familia, y además lo vincula Portugalete con Bailén, dos ciudades a bastantes kilómetros de distancia, pero que sin embargo han sido parte importante en la vida del general Castaños. Tiene además una muy buena redacción la obra que se ha presentado y sobre todo pues una madurez que es algo que ha destacado especialmente el jurado. Y tanto que madurez, esta joven historiadora es una auténtica experta en la historia de Portugalete. En las últimas 3 ediciones del Premio de Investigación Histórica Mariano Ziriquiain lo ha ganado en 2 ocasiones y otra vez más fue finalista.